Jin Seon ha vivido una vida dura. Constantemente tiene pesadillas de sus recuerdos más antiguos, donde se despertaba en el hospital, teniendo una válvula cardíaca artificial en su corazón y un ojo de cristal. Por otro lado, en su actual vida como estudiante, él es acosado implacablemente por sus discapacidades. Pero la vida escolar de Jin no es nada en comparación con su vida familiar, donde lo crió su padre, su única familia, quien es el dueño millonario de una gran empresa. Es amable con los demás, pero nadie sabe que es un asesino en serie, donde sus principales víctimas son mujeres jóvenes, y obliga a Jin, su propio hijo, a actuar como su cómplice, desde que era un niño pequeño. Jin odia ayudarlo en esas cosas, y desea con todas sus fuerzas librarse de su padre, pero aún es débil para luchar contra él. Además, que podría ser la próxima víctima de su padre, si intentaba detenerlo. Hasta que un día, Kyung-jun, una alegre estudiante, ingresa a su escuela. Ella es la única que lo trata bien, y no duda en hablar con los profesores, al ver el acoso que sufría Jin, pero lamentablemente, se convierte en el próximo objetivo de su padre. Esa fue la gota que colmó el vaso. Al pasar tiempo con ella, Jin no quería que le pasara nada malo, ya que Kyun era una buena persona, así que, perseverantemente se entrena para poder enfrentarse a su padre, y de una vez detenerlo de hacer atrocidades. ¿Podrá Jin hacer algo para detener el reinado de terror de su padre sin convertirse en la próxima víctima? Todo comienza cuando el televisor transmitía noticias de mujeres jóvenes desaparecidas, y el hecho que había muy altas probabilidades de que solo una persona fuera quien los hacía, siendo así un asesino serial, pero que lamentablemente los policías, a los que calificaban como ineficientes, no lograban atraparlo. Siguieron hablando, pero una joven mujer apaga el televisor y le dice a Jin que debían empezar a estudiar. Ella era su tutora privada, recientemente contratada por su padre. Su padre llevaba consigo unas maletas y ropa. La profesora le pregunta a dónde iría, a lo que él le responde muy amablemente que tenía que viajar a Filipinas por negocios. Se despide y sale de la puerta principal de la casa. Y la profesora, con una sonrisa, le dice a Jin que vuelvan al modo estudio. Ella era muy buena con él, pero de repente le pregunta sobre cuánto costaba su casa, si su mamá realmente había fallecido hace 15 años, y qué edad tenía su padre, a lo que Jin, sombríamente, le responde diciéndole solamente unas fechas: 16 de enero, 25 de abril y 8 de diciembre, y le dice además si sabía qué había ocurrido esos días. La mujer le pregunta qué había ocurrido, a lo que Jin le dice que en esas fechas su padre se había ido de viaje. La joven mujer se queda pensativa, y Jin dice que tenía que ir al baño. La mujer dice que está bien que vaya. Al entrar al baño, Jin retira un cuadro, donde había una coma envuelta con un trapo, lo saca, y se dirige a la sala, donde estaba su tutora, y hace el trabajo que se le había encomendado. Resulta que el 16 de enero, 25 de abril y 8 de diciembre, además de ser los días en que su padre se había ido de viaje, también eran los días en que alguien había desaparecido de su vecindario. Al día siguiente, Jin se despierta abruptamente al tener la misma pesadilla de cuando era niño, donde alguien lo tiraba hacia el vacío de un edificio. Tenía que ir a la escuela, así que se alistó y salió. Mientras caminaba, encontró un afiche pegado en un poste de luz, donde decía que se requería un tutor privado de inglés y matemáticas. Jin sabía que eso lo había pegado su padre, en busca de otra víctima. Así que, mirando a ambos lados, cerciorándose de que no haya nadie, lo arranca. En otro lugar, su padre se encontraba dirigiéndose al trabajo, pero ve a un chico llamándole la atención a un adulto de la tercera edad, por haberse metido en la fila. El padre de Jin intenta calmar la situación, pero el adulto mayor insulta más al joven, quien al intentar darle un puñetazo, termina golpeando al padre de Jin, el señor Seon. Al llegar a la escuela, Jin pasa por los pasillos y escucha a las chicas, que hablaban asustadas por el desaparecimiento de mujeres en el vecindario. Pasan 3 chicos, uno de ellos se burla de las chicas desaparecidas,
y el otro empieza a conversar confianzudamente con unas compañeras. Al seguir caminando pasan al frente de Jin, quien solo los mira, lo que molesta a uno de ellos, y con un gesto desagradable le increpa porque los miraba, así que Jin baja la mirada. No valía la pena meterse con esos tipos. Pero el más bajo de ellos le da un manotazo en la cara y le insulta diciéndole: será mejor que te cuides, bicho, emo, ojo de vidrio. El otro le dice que no le pegue tan fuerte, porque quizás se le saldría el ojo de vidrio, y se empiezan a reír y se van. No solamente ellos, sino otros compañeros, se burlaban de él diciéndole: ojo de vidrio. Jin sabía que prácticamente era invisible en la escuela. Durante el receso, todos se encontraban afuera. Jin estaba solo en el salón. Se echó a pensar en lo que le habían dicho: será mejor que te cuides, bicho, emo, ojo de vidrio. Esa frase apareció en su mente, cuando de repente, una brisa de aire entró por la ventana y elevó el mechón de cabello que le cubría su ojo izquierdo, que brilló como un cristal. Era su ojo de vidrio. Al terminar las clases, Jin se dirigía a su casa, cuando vio a los chicos que le habían molestado antes, pero ahora, uno de ellos golpeaba al más bajo, acusándolo de robarle la billetera. Mientras escuchaba y ve todo ello, Jin saca de su bolsillo una billetera. Él fue quien lo había hecho. A pesar de no tener la suficiente fuerza física para devolverles los golpes, se las ingeniaba para, aunque sea, desahogarse un poco con ellos. Pero de repente, encuentra a su padre, quien le sonríe y se va sin decir nada. A Jin le asqueaba su padre, porque sabía que era un monstruo. Jin sabía que la escuela es como una jungla, donde Manny-Kem es un león en la punta de la cadena alimenticia, el más fuerte de todos, que nunca miraría a alguien como él. Pan-Han es como un lobo que deambula al lado de Manny, quien no lo acosa directamente, pero que podría devorarlo en cualquier momento, y Park era una hiena, una amenaza real para él, quien era un cobarde patético, que descargaba su frustración reprimida en él, porque era más débil. En el nivel inferior de esta jungla, el más bajo, era Jin, quien era como un herbívoro débil. Al día siguiente, Park estaba abusando de Jin de nuevo. Esta vez se estaba pasando más de la raya, y aplastó el pecho de Jin con su pie. Ahí se encontraba su válvula cardíaca, por lo que era peligroso. Lo seguía golpeando, porque en su mente pensaba que Jin lo menospreciaba por no ser tan fuerte como Manny y Pan. Jin estaba cayendo inconsciente, cuando de repente ve que alguien aparece deteniendo a Park. Era Kyung-jun, una estudiante nueva. Jin, al despertar, se encuentra en la enfermería de la escuela. Su profesor se encontraba preocupado y le dice que las válvulas artificiales de su corazón habían dejado de funcionar y que por eso Jin estuvo muy cerca de morir. Seguidamente, presenta a Kyung, quien lo saluda y se presenta, y bromeando le dice que esperaba que le devuelva el favor. El profesor recibe una llamada. Era el padre de Jin. Al terminar le dice que su padre ya estaba cerca a la escuela y que seguro vendría en unos minutos. Jin, sabiendo cómo es su padre y que ella podría convertirse en su siguiente objetivo si llegaba a conocerla, fríamente le dice que se vaya inmediatamente. Kyung no sabía qué le pasaba y se molesta un poco, a lo que Jin, de manera más eufórica, al ver que no quería irse, le grita que se largue ahora mismo. De repente, ve a su padre desde la ventana, ayudando a una mujer de la tercera edad. Parecía tan amable que a Jin lo enojaba y lo calificó como un hipócrita desgraciado. Resulta que su padre lo obligaba a ayudarlo en sus crímenes, recordando el pasado, cuando era un niño. Un día, en una reunión de padres, al señor Seon, que era como se llamaba, le tocó dar una charla sobre felicidad. Jin era tan sombrío que los padres murmuraban: su padre es tan normal y decente, pero ¿por qué su hijo es tan sombrío? Qué pena, no tuvo suerte con su hijo. Jin escuchaba, claramente, cada palabra. El señor Seon se mostró formal, haciendo participar a los niños, y diciendo que hay formas de la felicidad, donde podrían terminar perdiendo mucho, para lograr ser felices. Pero,
que había otras formas de ser felices sin perder nada, y esas eran la amabilidad, servicio y amor. A Jean le asqueó y molestó cada una de las falsas palabras que decía su padre, como no hacerlo si él conocía su secreto. Volviendo al presente, el padre agradece al profesor por haber salvado a su hijo, pero el profesor le cuenta todo lo que había pasado. Al retirarse, Jean se muestra indiferente con su padre, quien tranquilamente camina hacia su hijo y le muestra un volante. Era el mismo volante que Jean arrancó el otro día. Jean empieza a sudar frío, recordando todo lo que había sucedido ese día con su tutora privada. Después de haber realizado lo que le había encomendado su padre, abrió una puerta oculta. Ahí se encontraba el señor Sean, esperándolo. Con una cara escalofriante, nunca se fue de viaje ese día, y le dijo que ahí colocara a la mujer. Jean no tuvo remedio más que obedecer. Seguidamente, nos muestran un poco de los recuerdos de Jean. En realidad, el primer recuerdo de su vida fue estar en una cama de hospital. No recordaba nada antes de eso, pero cuando despertó, ya había perdido un ojo, y le costaba respirar y moverse. Aparte del ojo de vidrio, tenía válvulas artificiales en el corazón, además de clavos y placas de metal en muchas articulaciones. Era lo que llamaban una persona discapacitada. Decían que su madre había fallecido cuando era muy pequeño, así que su padre había sido su único pariente biológico y refugio para su mente, pero poco después de salir del hospital, descubrió lo que su padre era en realidad, aunque no sabía mucho sobre las palabras y sus significados, ni diferenciar entre lo bueno y lo malo. Supo instintivamente que algo sobre lo que hacía su padre estaba muy mal, estaba repugnado. Vomitó al ver la escena y, llorando, le preguntó por qué hacía eso, pero al mirar a su padre, vio su frío rostro disgustado, a pesar de que el señor Sean no dijo nada en ese momento. Jean pudo sentir lo que su padre quiso decir con aquel gesto. Pequeño bastardo inútil, si no eres útil, podrías terminar como la mujer. Eso fue lo que Jean entendió tan solo con mirarlo, pero, increíblemente en ese momento, dejó de vomitar. Volviendo a la actualidad, el padre, mostrándole el volante, le pregunta a Jean si él fue quien lo había arrancado. Jean se niega, y al parecer su padre le cree, y le pregunta si ya había conseguido al siguiente objetivo. Jean se niega, y su padre le insiste, a lo que Jean ofrece a Manny Kim, pero abofeteándolo, el señor Sean le dijo que tenía que ser mujer, y él lo sabía muy bien, así que, recordando a Kyun Jun, dice que no había ninguna mujer que hubiera encontrado. Su padre se queda pensando, y le cuenta que vio pasar a un estudiante. Cuando pasó por la enfermería, resulta que ella era Kyun. Jean se asusta, pensando que la había convertido en su objetivo, le pregunta eso, pero el señor Sean le dice que se parecía a su esposa, la madre de Jean. Jean, al recordar el aspecto de su madre al haber visto un cuadro con su retrato, piensa que no se parecían en nada. Su padre sigue haciéndole preguntas sobre Kyun, pero Jean niega toda cercanía con ella, así que el señor Sean le ordena que la encuentre mañana y se va. Jean desde pequeño ayudó a su padre de diferentes maneras, desde fingir ser un niño perdido, para que una mujer se acercara a él y convertirla en víctima de su padre, hasta ayudarlo a trasladar el cuerpo escondido en la maletera, sin que se enterara la policía, fingiendo estar enfermo, para que los dejen irse rápido. Sorprendentemente, nadie sospechaba de un asesino si estaba con un niño. Vivían en un edificio caro. Esa tarde, Jean se encontraba ejercitando, recordando lo que había pasado por la mañana en la escuela. Al llegar su padre, se asustó y fue a la sala donde se encontraba. Su padre, al mirarlo, lo saluda y le pregunta con una cara escalofriante y de sospecho si había entrenado, ya que parecía sudado y cansado. Jean se niega, sabiendo cómo pensaba su padre, ya que el señor Sean podría acabar con él si lo consideraba una amenaza. Dicen que, cuando un hijo le gana por primera vez a su padre en vencidas, el hijo se siente algo triste, pero eso definitivamente no le pasaba a Jean. Resulta que un día fueron a visitar al hermano mayor del señor Sean, tío de Jean. Todo parecía transcurrir bien, tanto Jean y su padre
Fingían tener una buena relación padre-hijo, cuando de repente, su tío propone jugar a las vencidas, entre padre e hijo, ya que Jin había crecido, y los hijos al hacerlo, superan la fuerza del padre naturalmente. Jin tenía un mal presentimiento sobre todo esto, pero aún así, se realizó el juego, y Jin puso todo su empeño en ganar a su padre, aunque sea una vez. Quería ser más fuerte que su padre, ese asesino despreciable. Pensaba, cuando sea más fuerte, por fin podré encargarme de él. El señor Seon, al ver que su hijo sí tenía fuerza, le pregunta tenebrosamente, cuando se había vuelto tan fuerte. Jin se asusta, sabía que había hecho algo mal. Ante tal susto y desconcentración, su padre le gana y dice: «Ven. Aún le falta mucho para ganarme». El tío se muestra desconcertado, pero su hija halaga al padre de Jin. El señor Seon siempre mantuvo vigilado a Jin, tanto que ni siquiera podía beber un refresco sin vigilarlo. En cuanto sienta que se volvió una amenaza para él, seguramente lo mataría sin que siquiera pueda defenderse. Eso pensaba Jin. Al siguiente día, en la escuela, Jin encuentra a los tres matones. Pan reprendía a Park por haber golpeado tan fuerte a Jin, ya que si hubiese fallecido, todos ellos estarían en graves problemas. Además le advirtió que no vuelva a actuar por cuenta propia otra vez. Manny lo detiene y se cerciora que haya entendido todo. Manny, al ver a Jin, le dice: «Ven aquí, ojo de vidrio». Jin se acerca. Manny no sabía su nombre, pero al enterarse por medio de Park, se burla de su nombre y le pregunta a Jin qué había pasado ayer, pero Jin le pregunta: «¿Qué quieres decir con ayer?». Todos se quedan estupefactos. Manny empieza a dar carcajadas y le dice que en serio sabía cómo actuar ante estas situaciones, pero que igual sería injusto que todo termine como estaba. Y ordenó a Park a que se ponga de rodillas y le suplique perdón a Jin, pero como no quería hacerlo lo obligan. Park, al ver que no podía hacer nada ante el dolor, gritó que lo perdoné. Manny, riéndose, dijo que no se veía real esa disculpa y que lo haga de nuevo, pero antes de que termine de decirlo, mira a Jin y se queda sorprendido por la cara que estaba poniendo, e instintivamente supo que Jin tenía una personalidad extraña, y después de que Jin se fuera, Manny se queda mirando y se pregunta si en realidad Jin les tenía miedo. Mientras tanto, Jin se va a hacer su día con normalidad, si bien Manny y los chicos que lo seguían eran atemorizantes, porque eran más fuertes que él y podían ponerlo en peligro. Realmente, no tenían lo necesario para asustarlo de verdad, porque él vivía con un demonio, su padre. Por la tarde, se encuentra con Kyun por el parque. Jin se sorprende de encontrarla ahí. La vida de Kyun tampoco era fácil. Su única familia era su abuelo, pero lamentablemente tenía una enfermedad que lo hacía tener la edad mental de un niño, por lo que llamaba a Kyun mamá. Por su parte, Kyun hacía todo lo posible para poder pagar la renta del cuarto pequeño donde vivían, una gran deuda, y cuidar a su abuelo. Le daba miedo ser nueva en la escuela, pero, con tan solo mirar el hermoso cielo, la hacía recobrar fuerzas y seguir siendo optimista, pero sus intentos de llevar una feliz vida en la escuela se vieron alterados al ver cómo un estudiante golpeaba a otro, hasta dejarlo inconsciente. Volviendo a la actualidad, ella le preguntó sobre su corazón y por qué lo llamaban ojo de vidrio. Jin se quedó callado por un tiempo, a lo que ella le dijo que no tenía que contarle si no quería. Ella se encontraba comiendo un pote entero de helado que Jin le había comprado, como agradecimiento por haberlo salvado. Ella le sigue preguntando por qué ese día Jin había actuado tan exaltado, y según por todo lo que había pasado concluyó que Jin de seguro odiaba a su padre, pero le dijo que aún así, como podría tratar mal a su padre, que se había preocupado por él, e incluso había ido a la enfermería, y recordando a su padre cuando aún estaba vivo, le dijo a Jin que se deje de tonterías, y que sea bueno con su padre mientras aún estaba con vida, porque después se podría arrepentir, ya que sería demasiado tarde. Después de ello, cuando se despidieron, Jin se encontraba en el tren de regreso a casa, pensando en lo que le había dicho Kyun.
seguramente por su apariencia, ella creció en una linda familia normal. A veces, hay padres que pueden ser un peligro para sus propios hijos. ¿Qué derecho tiene a hablarme sobre mi familia? Ella no sabe nada, pensó. Seguía pensando, cuando un anciano que se encontraba parado delante de él, empezó a molestarlo para que le diera el asiento. Mi cuerpo tampoco está del todo bien, solo porque sea joven no significa que esté sano, pensó Jean. Sin decir nada, y evitando al anciano, quien intensificaba sus palabras, que eran escuchados por todos en el tren, cuando de repente, Manny aparece, y diciéndole unas palabras, hace que el anciano se vaya vociferando palabras. Jean se queda sorprendido e incómodo a la vez, porque pensó que ahora Manny quería que le dé su asiento, pero Manny dice que no se preocupe, ya que viajaba parado. Durante el trayecto, el tren pasó por la empresa de la corporación G, a lo que Manny le pregunta a Jean si su padre era el jefe de esa corporación, que era un complejo grande. Jean dice que sí, a lo que Manny le responde diciendo que su padre también tenía una compañía, que era la competencia del de padre de Jean. Jean se sorprende, a lo que Manny le pregunta si era tan adinerado. ¿Por qué era tan débil? Jean se queda callado y le dice que no le incumbía, a lo que Manny le dice que era un tipo sigiloso y osado, y que no esté tan nervioso cuando estén solo los dos. Manny le invita a Jean a ir a practicar un poco de boxeo, aunque Jean no podía hacer mucho. Ya por la noche, se despiden, pero Manny le dice que no le hable en la escuela, sino sufriría las consecuencias. Jean sabía que Manny era fuerte, adinerado, y sacaba buenas notas en la escuela, el típico chico de élite, que a pesar de ser un bravucón, no era tan malo como su padre, así que tomando valor, Jean le pide a Manny, que también quería ser fuerte, y que le enseñe. Manny se empieza a reír fuertemente, y con una cara intimidante, le dice que si no fuera por su padre ya estaría muerto, que no piensen que son amigos, solo por haber conversado unas horas, y le dice que se ponga en el suelo. Pero, al mirar mejor la cara de Jean, se da cuenta de su expresión, y con una sonrisa, dice que sabía que Jean no era normal, y que tenía coraje. Al día siguiente, fin de semana, se van a entrenar Manny y Jean. Mientras tanto a Kyun no le iba nada bien, debía pagar una deuda con unos tipos peligrosos, pero no tenía el dinero suficiente. Le estaban amenazando por ello, no había mucho tiempo, el trabajo que tenía no le generaba lo suficiente, siquiera para pagar la mitad. Había considerado trabajar en un club nocturno, donde le pagarían mucho más, pero cada vez que iba y preguntaba se arrepentía, y se iba, pero esta vez no tenía elección. Aunque tenía miedo, lo iba a hacer esa misma noche. Trabajo es trabajo, si solo cierro mis ojos, puedo hacerlo, pensaba mirando el cielo para tomar fuerzas. Ya al atardecer, Jean estaba exhausto. Manny le había enseñado cómo dar puñetazos con fuerza, aunque se dio cuenta de que Jean no tenía una buena resistencia, de hecho era realmente mala. Se sentaron a descansar un momento. Fue entonces que Manny recibió una llamada de una mujer mayor con la que salía. A él no le gustaba, pero la mujer le daba dinero, así que solo le hacía caso por eso. Jean, al notar el rostro de Manny, le pregunta si era un trabajo de medio tiempo, pero Manny, sonriendo, se le ocurre una idea y decide llevar a Jean al lugar donde la mujer lo había invitado. En otro lugar, ya de noche, el señor Seon, encubierto, habla con unos hombres en un lugar alejado de todo. Esos hombres eran parte de una organización de tráfico de órganos, y el padre de Jean era quien les proveía esa mercancía. Habían estado trabajando juntos por un tiempo. Pero descubrieron que el señor Seon trabajaba solo, y que además era el jefe de una empresa exitosa, y amenazándole con revelar a todos su secreto sucio, le dicen que si no quería eso, trabajara gratis para ellos, ya no cobrándoles por la mercancía. El señor Seon responde de forma sarcástica, diciendo seguro. Fue entonces que rápida y fácilmente acaba con esas personas. Pero justo antes de que uno cayera, le dice que este no era un pasatiempo cualquiera, sino que era algo más hermoso,
y que no lo hacía por el dinero, el acabar con sus víctimas, le daba placer, por las nuevas vidas que tendrían, y la bella despedida que les daba. A todo eso, el señor Seon lo llamó amor, de forma intensa. Bajo la oscura noche de la ciudad, se encontraba Kyun, dispuesta a empezar con su trabajo en el club nocturno, pero antes de empezar, la jefa del lugar le dijo que ocultara su verdadera edad. Kyun ya lo sabía, y asiente. No tardaron en llegar un grupo de clientes para solicitar damas de compañía. Así fue que Kyun inició. Trataba de responder las preguntas que le hacía el hombre a su costado, pero este empezó a sobrepasarse. Kyun estaba nerviosa. ¿Se supone que debería dejarlo hacer esto? No tenía idea de cuánto debería resistirse. Después de todo, solo era una dama de compañía, no más, no ofrecía otros tipos de servicio más íntimos. Mientras tanto, la jefa conversaba con su secuaz en otra habitación, y se alegra al observar a Manny entrar. Ella era la mujer mayor, que lo había llamado por la tarde, y se sorprende al ver a Jin, ya que nunca lo había visto antes. Le pregunta a Manny quién era, a lo que responde que era un amigo, pero que era demasiado inocente e ingenuo, y lo había traído para hacerlo un hombre. La mujer duda, ya que parecía menor de edad, pero Manny le dijo que no se preocupara. Seguidamente, se cambian por unos trajes, ya que no podían estar con el uniforme escolar en esos lugares. Manny se va a conversar un rato con la mujer, y Jin se queda solo esperando. Mientras tanto, en un cuarto del lugar, seguía Kyun con el hombre, que quería tocar sus pechos. Kyun dijo que espere, era demasiado para ella. El hombre le dijo que se quedara quieta, pero es abofeteado por ella. El hombre empieza a agredirla, y sujetándole del cabello, la jala buscando a la jefa del lugar. Kyun se encontraba llorando, cuando de repente, escucha que alguien pronuncia su nombre. Era Jin.